Bien, pues buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a ver en este tema de los problemas que llega a tener la gente profética, y no solo la gente profética, creo que todos los cristianos, todos los que estamos en el camino del Señor. Hoy vamos a ver este tema, el orgullo del profeta Jonás y la trampa de el juicio, del juicio, ¿no? Encontramos en la diapositiva un hombre arrastrándose en una playa, sin duda alguna es Jonás, es toda una historia, es un libro corto de 4 capítulos, pero muy, muy profundo, ¿no? Muy, muy profundo. Si yo le preguntara a usted o usted pregunta a los que están con usted como discípulos, la pregunta, ¿cuál fue el pecado de Jonás, el profeta bíblico? Eh, Permíteme explicarte, ¿qué sabemos de Jonás? Bueno, lo poco que sabemos en este libro escritural es que era un profeta de buena reputación en su época, era un profeta reconocido, por lo que sabía que si Dios lo enviaba a predicar, sería escuchado, ¿no? Y no le envía una misión sencilla ni fácil. Aquí el asunto del pecado es que el profeta Jonás, en hebreo es Jonas, Jonas no respondió inmediatamente con obediencia al llamado de Dios. ¿Por qué? Esto vamos a analizar. ¿Por qué el asunto del orgullo? ¿Verdad? ¿Por qué cayó en una trampa de enjuiciamiento, no? Bueno, al final del libro, Jonás está entrelazado con el enojo, ¿no? Él está molesto con el orgullo, ¿verdad? Y ahí está el problema de raíz, era de ser demasiado juzgador. Yo no sé si estamos aquí entre nosotros algunos que tengamos ese carácter juzgador, ¿no? Al final del libro lo vemos ahí en una colina observando la gran ciudad de Nínive. Los ninivitas habían escuchado un mensaje de arrepentimiento y de salvación, ¿no? Y Jonás, después de dar su mensaje y de que su mensaje fue creído y escuchado por la nación de Nínive, nos encontramos con un profeta de Dios furioso. Furioso porque su mensaje fue atendido y porque su mensaje fue creído. Se enojó por eso, ¿no? Y Dios le hace una pregunta a Jonás, eh, una pregunta de la cual no se esperaba respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, hermanos, yo pienso que Jonás no tenía motivo para estar enojado, pero cuando Dios pregunta, pues hay que responderle siquiera por educación, ¿a poco no? Cuando alguien te hace una pregunta, pues tienes que responderle, ¿no? ¿Recuerdan la pregunta que le hizo a Job? Empezábamos este curso cuando el Señor me dio una palabra profética para el grupo, ¿no? Y esa pregunta se la hizo Dios a Job y les decía, bueno, pues hay que responderle. ¿Cuál era la pregunta que Dios le hizo a Job, ¿no? En aquel entonces, hace unos meses. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y además Dios añade, házmelo saber si tienes inteligencia. ¡Wow! ¡Qué preguntas hace Dios! Bueno, regresamos al tema de Jonás. Jonás está enojado,
está molesto porque su mensaje fue aceptado y creído. Y Dios le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo creo que esta pregunta es para todo el grupo porque siento que hay uno que otro enojón, una que otra enojón aquí. A ver cuántos son enojones, sean sinceros, levante la manita. Ay, no, son unas tiernas y lindas palomitas que hacen cu, cu, cu. Pero son preguntas de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta a Jonás. Miren, Jonás sabía que Dios era muy misericordioso. En una parte de la Biblia dice, lento para la ira, grande en misericordia. Dios era tan misericordioso, tan pronto a perdonar, que a él habría parecido ser un tonto predicando fuego y azufre a los ninivitas, ¿no? Eh, y el asunto ahí, miren, en la gráfica está con una mata de calabacera que le hacía sombra mientras él veía la ciudad de Nínive, pero de repente aquí vemos que se secó y se enojó y Dios le dice, ¿por qué te enojas por la calabacera? ¿No debía yo de salvar a todas estas gentes? Pero vamos a Jonás capítulo 4:2 textual, dice, y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cómo es Dios? En esto da 5 características que el profeta sabía de la naturaleza del Eterno, nuestro Padre Celestial. Clemente. 2, piadoso. 3, tardo en enojarte. 4, de grande misericordia. Y 5, y que te arrepientes del mal, ¿no? Jonás tuvo la debilidad de ese carácter muchas veces de estar más preocupado por su reputación, ¿no? Que por la gente que ministraba. Ese es un error que puede tener cualquier líder cristiano, estar más preocupado por su reputación, por el qué dirán, que por la gente a la cual Dios le ha puesto en ese rebaño, ¿no? Jonás sabía que había profetas contemporáneos de él, Oseas, Amós. Oseas y Amós, ellos profetizaban llanamente la destrucción de Israel por parte de Asiria. Les había sido revelado, vienen los asirios, Israel te van a castigar. Y entonces Jonás veía el perdón de Dios a Nínive, porque Nínive era una ciudad asiria, y la veía como una traición a su propio pueblo Israel. O sea, decía, si voy a Nínive y Dios los perdona, no debe ser. Él era un profeta nacionalista, totalmente nacionalista. Ahora sí que era un israelita de cepa, ¿no? Y Dios le manda a predicar para que se arrepintieran los ninivitas, ¿no? Algunos profetas modernos se lamentan más por la pérdida de la sombra de la calabacera, ¿no? Que les cubría, ¿no? Se preocupan más por su comodidad personal
eh, que por lo que ellos lo hacen, ¿no? Y ante la muerte de miles de personas que están ciertamente camino al infierno, que caminan sendas muy anchas, puertas muy grandes y van a la perdición. Y Dios le dice a Jonás en Jonás 4:10, 11: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste y ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y nació y en espacio de una noche pereció? Y le dice Dios: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces aquí vemos al espíritu enojón de Jonás. eh, pues sí, sí tenía raíces de egoísmo, de orgullo, de cólera, porque pues Dios le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo creo que tenía ahí ganas de venganza, ¿verdad? Yo les predico que se arrepientan, pero en el fondo no quería que se arrepintieran, ¿no? De venganza, terquedad, ambición personal, ¿no? Eh, Él estaba, primero huyó de una actividad profética, ¿no? Eh, pero bueno, pues, ¿sabes qué le respondió cuando Dios le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Te enojas por tu comodidad? ¿Te enojas por el qué dirán? Algo así, ¿verdad? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, eso sí se llama ira, ¿no? Eso sí se llama, ira fuerte, ¿no? Entonces vean ustedes, eh, pues tengamos en cuenta que la misericordia de Dios sigue siendo todavía hoy día, y hay algunos que todavía pueden tener más amor propio que amor al prójimo, ¿no? Jonás predica, ¿no? Jonás predica, trae un mensaje muy fuerte, ¿no? De que en 40 días iba Dios a exterminar a toda la ciudad, con todo y sus niños, sus niñas, sus ancianos, sus ancianas, jóvenes, señoritas, matrimonios, animales, ovejas, burros, caballos, y etcétera, ¿no? Y Jonás recibió ese mensaje de la misericordia de Dios, pero yo creo que en el fondo no quería que los ninivitas recibieran misericordia, ¿no? Y Dios dejó el enojo y Dios sí abrazó su misericordia, mientras al revés, ¿no? Jonás abrazó el enojo y se apartó de la misericordia, ¿no? Se pueden imaginar toda una población, como me gustaría ver a toda la Ciudad de México y alrededores, con todos los municipios conurbados, 25 millones de personas recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿A usted no le gustaría? Claro, ¿verdad? Y postrados, ¿no? Vamos a ver Jonás 3:1. Yo empecé el mensaje por el final del libro, pero eh, dice Jonás 3:1: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces? La segunda vez. Dios le hizo a usted y a mí y a todos a veces una segunda llamada, ¿no? Bueno, a Jonás le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Y bueno, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Una ocasión le pregunté a mis alumnos cuando daba yo clases en la Ciudad de México y les dije, oye, ¿cuánto te gustaría eh, atravesar la Ciudad de México, digamos, desde Atizapán hasta Milpalta? ¿Cuántos días te llevarías? Y me decían, pues quizá unos 3 días, ¿no? Unos 3 días caminando o 4, ¿no? Entonces, esto nos da idea de que Nínive era una gran ciudad que para recorrerla pues eran 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo el mensaje que Dios le dio. Dentro de 40 días, a partir de hoy, Nínive será arrasada. Y empezó aquella gente a escuchar ese mensaje. Y los habitantes de Nínive creyeron a Dios, ¿no? Y no solo eso, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Dice que desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea que hasta los chavitos. eh, Muy, muy interesante. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono el rey de Nínive, un asirio. Se despojó de su manto, se quitó el oropel, el manto, se cubrió de cilicio, era una tela de lo más vulgar y corriente, y se sentó sobre ceniza. ¿Por qué? Porque el profeta decía, cuéntale 40 días y esta ciudad será destruida. Ah, yo a veces me pregunto, con tanta bomba atómica que hay hoy día y en el concierto de las naciones, y que si se muere el Papa o ya no se va a morir o qué va a pasar, y todas las noticias que nos llegan, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de destrucción, entonces las bombas, ¿no? El rey se viste de cilicio, se sienta sobre ceniza, y el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes. O sea, quiere decir que el Senado, la Cámara de Diputados, los jueces de Nínive, no dijeron, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, punto. El ayuno es general, hasta los animales. Y si alguien tenía un pajarito, no comía el piste ese día, ¿no? Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. En otras partes, la Biblia dice que los asirios eran idólatras, eran gente sumamente violenta en sus costumbres de conquista, eran orgifiestas constantes con la fornicación, el adulterio y todas la ruptura de valores que había en Asiria. Y el rey dijo, vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Dice Jonás 3:9, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice Jonás 3:10, qué importante este mensaje. Y vio Dios sus acciones. Alguien diga acciones. Que se habían apartado de su mal camino
Entonces se arrepintió Dios. Diga usted, se arrepintió Dios. Se arrepintió Dios del mal camino. No, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, no lo hizo. Oh, bendito Dios, ¿no? Te decía, echamos un vistazo a los asirios, ¿no? Grabados que hoy vemos de la civilización asiria, en el reinado de Asurbanipal, el esplendor asirio era evidente. Tenían un poderío militar impresionante en la cultura, en las artes. Ellos eran inventores de máquinas de guerra, ¿no? Tenían brutales horrores, ¿no? Cuando alguien enfrentaba a los asirios era para ponerse a temblar, ¿no? El catálogo de tormentos que tenían los asirios, se han encontrado tablillas que dice que ellos hacían comer excrementos y beber orina a sus capturados, ¿no? Les quitaban la piel en vida, la piel de la cara, los desollaban o les cortaban orejas y narices, ¿no? Entonces vean ustedes que eran terribles los asirios. Por eso Jonás los odiaba, ¿no? Y por un lado, Oseas estaba predicando, arrepiéntete Israel porque te voy a soltar a los asirios. Y Dios debía primero forzarlos a arrepentirse, ¿no? Manda a sus voceros en situaciones restringidas, ¿verdad? Y pone en el fondo del océano a un profeta desobediente, un profeta que dijo, no predico lo que tú me dices porque no nos conviene, porque no creo que me crean. Oye, ¿te ha pasado alguna vez eso? No sé si hay pastores aquí, yo creo que sí, ¿verdad? Jonás 1:17 dice que cuando él se resiste, dice, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es más que la historia de la escuela bíblica, ¿eh? De la escuela bíblica para niños, de la escuela bíblica de vacaciones, que todos los niños se saben que salió una ballena. Bueno, ni siquiera dice que era una ballena. Los estudiosos dicen que posiblemente era un tiburón ballena, por el tipo, ¿no? Pero yo quiero dejarles una tarea, si ustedes me permiten, amados del Señor. Apúntele, por favor. Usted va a buscar en el libro de Jonás la oración que hace Jonás en el vientre, la oración que hace él adentro. Y a ver si se puede meter adentro, ponerse en su lugar y entender el nivel de clamor que tuvo este hombre. Dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, eh, ¿verdad? Ahí en el mar. Jesús lo mencionó, ¿eh? El Señor Jesucristo mencionó a Jonás. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que cuando Dios lo manda por primera vez a predicar a Nínive, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Si tú tomas tu Biblia, generalmente casi todas las Biblias
tienen en la parte final unos mapas, ¿no? Te vas a dar cuenta que tienen mapas. Entonces, pues tú vas a ver eh, dónde está Tarsis, ¿no? Déjeme ver, y te vas a dar cuenta que está contrario totalmente del otro lado de donde lo mandó el Señor a este hombre, ¿no? Sí, dice que en lugar de ir a tomar el barco ahí me parece que en Tiro, él se va del otro lado a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, dice, lejos de la presencia de Jehová. Alguien de los que están aquí en el grupo diga, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué hacían los marineros? Cada uno clamaba a su propio Dios. Algunos clamaban a San Judas Tadeo, otros a la Guadalupe, otros a la Santa Muerte. Bueno, bueno, a Cera, a Baal, a quien usted quiera, pero cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, porque dijeron, bueno, toda la carga que hay aquí y con esta tormenta, pues se va a partir y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué te parece, no? ¿Verdad? Eh, Me acordé de otra persona que venía en una nave, venía con sus discípulos y también él venía durmiendo y los discípulos eran experimentados pescadores, conocedores del mar de Galilea y él venía durmiendo tranquilo. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre el sueño de Jonás y el sueño del Señor Jesucristo? El patrón de la nave se acercó y le dijo, vamos al tema, ¿no? A Jonás 1:6. El patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces vean, hasta los incrédulos, los impíos, los idólatras regañan al santo profeta, el que tiene el mensaje. Oye, se ha de sentir feo, ¿no? Que tú eres un buen creyente pero entraste en una desobediencia y llega ahí cualquier hijo de vecina idólatra y te pone una regañiza, ¿no? Clama a tu Dios. Entonces, Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ah, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le dicen, ¿qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿No? Pues ahí había de todo. Y Jonás 1:9 dice que le respondió, dice, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Desde ahí ya había un mensaje. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, pues tómenme y échenme al mar y el mar se quitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ya me imagino que lo agarran uno de un brazo, otro del otro brazo, de la pierna, y dijeron, una, dos, tres, y vas para afuera, ¿no? ¿Y qué pasó? Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó. ¿Verdad que hay una diferencia entre el dormilón de la nave de Jonás y el señor que dormía en la nave? ¿No? Ahí fueron los experimentados discípulos, Pedro, Andrés, a decirle, Señor, sálvanos que esto se hunde. Y pues, te puedes imaginar unos marineros diciéndole a un carpintero, ayúdanos, Señor. Ah, pero Jesús era más que un carpintero, que se levanta de dormir y le grita al mar, detente. Le grita con palabras poderosísimas de fe a los vientos, deténganse. Y se calmó el mar de Galilea. No, aquí tuvieron que echar fuera a Jonas, ¿no? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, se convirtieron al Señor después de que echaron al profeta para dentro de afuera del agua, ¿no? Pero Jehová tenía preparado un gran pez, se lo tragó y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Bueno, yo creo aquí hacer una pausa, un comentario, si me permiten. Hay profetas inmaduros, quienes responden a Dios y al ministerio como si fueran niños consentidos. Hay pastores inmaduros que como niños caprichosos llegamos a decirle a Dios lo que debe de ser, cómo cumplir su palabra a través de ellos. Dice, "No, yo soy tu siervo y confían que Dios hará la manera que ellos creen que debe ser hecho. Mm, ese fue uno de mis errores, lo confieso. Ellos tratan de motivar a Dios por medio de amenazas. eh, yo me imagino a Jonás diciéndole, dicen, huiré, volveré a caer, dejaré el ministerio, o una docena de cosas, hermanos, infantiles, infantiles. Dejo el ministerio si no lo haces a mi manera, como yo quiero que deban ser. Eh, o negocian con Dios. Si yo hago esto por ti, entonces no me tratas mejor. Yo no predico, no voy a ser tu vocero. Y bueno, Dios tratará hasta que estén dispuestos a obedecer. El Señor es el Señor. Y aún así vuelven a reincidir, ¿verdad? Con su actitud acusatoria. Por eso de tarea está, sí, que te metas en el vientre del pez y estudies la oración de Jonás.
y veas cómo se le pegaban las algas ahí en la cabeza enredado y él orando. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Mm? Desde el seno del Sheol clamé, a mi voz oíste, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, ¿no? Decía Jonás, el alga se enredó en mi cabeza, debe de haber habido ahí un hueco donde había un poquito de aire para que... Y de repente hay algo en el corazón del profeta que dice, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Cuando el Señor vio eso y el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, y providencialmente Dios nos mantendrá al fondo de nuestra vida para que dejemos de culparlo a Él. ¿Por qué nuestra familia no se convierte todavía? ¿Por qué nos quitaron una iglesia y se nos dividió? ¿Por qué un hermano se portó mal? ¿O por qué se está perdiendo la gente de mi colonia? ¿Por qué prefieren más la idolatría que la verdad que yo tengo, no? Entonces, es cuando Jonás clama al Señor, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y entonces, cuando él reconoce las salvaciones de Yahvé, mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra y se fue a predicar, pero tuvo que pasar un proceso. Y después de que predicó y después de que hubo miles de conversiones, por decir millares de conversiones, que hubo arrepentimiento, si Nínive se arrepintió, seguro que por lo menos en esa generación no atacó a Israel, porque hubo un profeta israelita que aunque era un nacionalista envidioso, pero le creyeron al profeta hasta que obedeció. Qué importante es la obediencia, qué importante es la obediencia. Esta fue una gran lección. Y permítanme orar por el grupo. Bendito Padre, somos portadores de la gran comisión. Por eso se llamó gran, porque es grande la comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo Jesús y del Santo Espíritu, enseñando que hagan todas las cosas, amado Rey Jesucristo, que tú has mandado, y aquí tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, si hay alguien en el grupo que está desobedeciendo a un llamado divino, pues tenemos la lección de Jonás, porque la gran comisión está delante de nosotros. Pero no solo la gran comisión, hay otra cosa también grande, que es el gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas dos cosas grandes nos las has dado como pueblo tuyo, Señor. Perdona
el pecado de Jonás. Sí, Padre, por Jesucristo, amén. Bueno.